Roa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Trujillo. ¿Cómo está, Hugbert? En batalla. ¿Qué expectativa tienes hoy, primero lo que se ha dicho en materia de ley de emergencia, pero sobre todo por la comparecencia del presidente Maduro ante la Asamblea? ¿Cómo crees tú que va a ser eso? Le preguntaba al diputado Superlano cuál iba a ser el comportamiento de los diputados de la oposición. Decía que bueno, que van a respetar al presidente. Es lo lógico, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que va a transcurrir esto hoy? Mira, sí, bueno, buenas tardes a toda Venezuela, especialmente a mi querido pueblo de Trujillo. Siempre están pendientes de tu programa, Vladimir. Mira, yo creo que hay una realidad, ¿no? Nosotros creemos no solo que deben respetarse la majestad del presidente, sino que hoy creemos que el presidente va a dar una muestra más que un estadista, que está consciente de la necesidad que tenemos de hacer política de alto nivel. Hugo Chávez siempre nos hablaba de eso, necesidad de nosotros poder llevar la política a un plano de verdad, lo que es la verdadera praxis de la política. Y bueno, ojalá estos parlamentarios no se vayan a poner con ningún tipo de payasada, porque hay que darle la majestad, mantener la majestad, que creo que logramos. Creo que las batallas que se han dado, regresar al hilo constitucional, esa asamblea que reconocemos que obtuvieron como una mayoría, pero que no puede utilizarse como un poder suprapoder que está por encima de todo y que puede ya a revisarte y a meterte preso o hacer lo que te da la gana. Creo que el TCJ le dio una pastillita a Ubicatec, los encarriló y ojalá ese sea el comportamiento. Hagamos política y es la invitación que yo creo que parte de esas grandes cosas que nos va a decir el presidente, quien sin negar nuestra realidad, Vladimir, tenemos una realidad que nos obliga a estar conscientes de lo que está ocurriendo en el país. Somos una economía que aún sigue siendo una economía rentista, que depende de los precios del petróleo y que hay un escenario internacional que nos obliga a mirarlo a él para analizar qué vamos a hacer adentro. Es decir, cuando tú ves lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, cuando tú contextualizas la demanda y el consumo de petróleo que hay en el mundo, donde hay una sobreproducción de crudo, donde hay una guerra de los carteles de petroleros, en este caso que bueno, se han utilizado inclusive países prestándose como caballo de Troya, he llamado yo inclusive en PDVSA, en la OPEC, lo que viene haciendo Arabia Saudita y algunas otras organizaciones que por no ceder al mercado están regalando un crudo que no debería estar por encima. ¿Qué va a pasar con nosotros los venezolanos si el petróleo sigue cayendo? ¿Qué va a pasar con los ingresos? ¿A dónde nos lleva esta situación? Mira, yo creo que eso es parte de la gran reflexión que hoy debemos hacer. Creo que el presidente nos invita y nos va a invitar y lo viene haciendo. Lo que pasa es que muchas veces se trata de distorsionar el mensaje del presidente, pero aquí hay una guerra histórica y el debate histórico ha sido cómo superar el rentismo, porque yo creo que no es la primera vez que se habla de la necesidad de la superación del rentismo petrolero. Cómo superar y cómo hacernos productivos, cómo hacer que en nuestro país no se dependa permanentemente de materia prima importada para hacer todo. Yo una vez escribí un artículo que decía que aquí ensamblamos hasta los huevos. En definitiva, los huevos terminan siendo importados porque las vacunas son importadas, la soya es importada, los minerales son importados. Entonces, todos esos elementos nos llevan a de una vez por todas entender esto que está ocurriendo con el precio petrolero nos hace ver a un país que debe avanzar hacia la construcción de lo que nosotros llamamos socialismo productivo, la necesidad de hacernos más productivos para poder responder a la demanda de la población. En concreto, ¿cuál debe ser o cuál es la rectificación que tanto el gobierno como el PSUV asumen debido a los resultados electorales? Mira, yo creo que se ha dado un gran debate tanto interno como un debate nacional. Y digo esto a lo interno porque, bueno, si tú evalúas, bueno, porque muchos venezolanos que nos han respaldado no fueron a votar, porque eso tampoco es mentira, eso tampoco es verdad que se dicen que no, que los chavistas fueron. No, yo creo que hubo un grueso importante de chavistas que se abstuvieron, otros sí pudieron haber votado por la otra opción, pero eso no llega a 300.000 personas. Sin embargo, obtuvieron la mayoría, la reconocemos. Ahora, estos votos, ¿cómo nosotros analizar lo ocurrido? Simplemente una consecuencia de la dependencia, por un lado, la consecuencia de la dependencia de ese precio del crudo, porque hay que decirlo. Nosotros logramos incluir, nadie nos puede decir que no hemos sido en nuestro gobierno. No se logró incluir construyendo más viviendas, no se logró saldar una inmensa deuda social. Ahora, ¿cuál es la deuda o qué es lo que está esperando el pueblo? Bueno, ¿cómo lograr sostener eso? ¿Cómo sostener todas nuestras conquistas ahora sin un precio petrolero alto? ¿Cómo lograr
¿Cómo lograr que los venezolanos entendamos que hay problemas que no solo debe verse como una política de gobierno, sino como una política de Estado? Y cuando tú hablas de una política de Estado, eso incluye tanto a gobierno como oposición. Y eso es bien importante que todos lo abordemos. O sea, no es ver nada más el mensaje. El presidente como estadista debe invita y plantea la política y implementa la política. Ahora es importante que todos los actores estemos claros en qué queremos para el país. Bueno, por aquí me pregunta a mí en lo personal, Elio José Quedale, ¿usted es de derecha o de izquierda? Cuando me hagan una entrevista yo respondo esa pregunta. Ahora, ¿cómo me ve usted? ¿Me ve de derecha, de izquierda, de centro? Por ahora sígame viendo en Globovisión. Bueno, Uzbel, ahora fíjate tú, los problemas que pesaron en el resultado electoral, el desabastecimiento, la escasez, la inseguridad, bueno, el descontento en general. ¿Cómo hacer para que la gente tenga credibilidad en que sus problemas se van a resolver? ¿Cómo hacer para que la gente crea el mensaje que un presidente debe enviar? Decir, bueno, caramba, ahora sí se van a tomar las medidas, se va a rectificar, vamos a darle un voto de confianza nuevamente o vamos a ver por dónde vienen los lanzamientos, como se dice en el béisbol. Mira, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer desde varias aristas, ¿no? La primera es, no olvidemos aquel discurso del presidente Chávez en 1999 cuando asume el poder, el gobierno, y tocaba algunos elementos que hoy nos toca evaluar, bueno, ¿qué hemos hecho desde allá hasta ahora? Tú conseguías en ese momento, había un país con 27% de personas en pobreza extrema, es decir, personas que no sabían diariamente qué iban a comer, una población en su totalidad empobrecida, en más de un 60% en la totalidad, y que tenía problemas estructurales, alta mortalidad infantil, no se habían construido más viviendas, no habían unos abuelos que estaban en colas llevando palos y que recibían una pensión que eso no se parecía a pensión como nada. ¿Y cómo logramos desde allá hasta aquí avanzar de forma inmensa? Ahora, ¿cuáles son las expectativas de ahora? Creo que la esperanza y la confianza debe ser parte en lo cual debemos trabajar todos los venezolanos. No solamente el gobierno venezolano, como te dije, debe haber confianza en el sistema democrático que todos defendemos, porque hay una constitución, Vladimir. La constitución es nuestra hoja de ruta y debe ser la hoja de ruta de todo el que hace política en Venezuela. No puede ser como lo que se quiso hacer en la Asamblea Nacional, que se quiera tener un pie en la democracia y en el marco de las instituciones y otro pie dándosela de bravucón o de malcriado, diciendo no respeto nada y le doy una patada a la mesa. Yo creo que eso es parte de lo que está esperando el pueblo y de lo que nosotros vamos a trabajar con mucha fortaleza para que esa sea la agenda que se imponga. Mira lo que dice Flor aquí. Vladimir, el comportamiento de los diputados de oposición no es ni remotamente parecido a los vulgares y agresivos del oficialismo. Agresivo. Nosotros lo que hacemos es defendernos. Esa es la realidad. Decir verdades crueles es dura, hay que decirla. Pero nosotros en lo personal, yo no tengo problema personal con ninguno de los diputados de oposición. Ahora, hay algunos que sí rayan en querer desvirtuar el discurso, el debate político con cuestiones absurdas, estupideces, que muchas veces lo que hacen es ese foro que por excelencia debe ser para el debate político, desvirtuarlo. ¿Cómo te sientes en un parlamento donde ahora ustedes son minoría? Mira, nosotros ¿Has asimilado esa situación? Hay un autor, un teórico italiano, Norberto Bobbio, que decía que el político se fragua en el calor del debate parlamentario. Y creo que nosotros allí vamos a estar para el combate y el debate de ideas. Y sobre todo confrontar los modelos. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que aquí hay el gran debate y en el fondo es el interés y el inmenso y la necesidad que tienen los actores de oposición, que no son ellos. Lamentablemente ellos tienen quienes les dictan sus líneas y tienen sus amos, que no les interesa que la renta petrolera, que rescatamos a partir de esa ley habilitante que nos dio Hugo Chávez en el 2001, como fue la ley de hidrocarburos, y de todo lo que ha sido esta segunda independencia, que esa renta petrolera siga democratizándose y que se siga fortaleciendo la democratización que logramos de ella. Ahora, aquí, ¿por qué te digo que el gran debate es el manejo de la renta? Porque ahí es donde está el meollo de la cosa. ¿Cómo ellos ven, cómo se visualiza un país donde tal vez deben estar privatizadas todas las instituciones que hoy son públicas, como servicio eléctrico, salud, educación, etcétera, y cómo nosotros creemos que hay que más bien profundizar la democratización y la gratuidad de todos estos servicios? Habla de otra impugnación a otro diputado, Andrés Méndez, Circuito 4 de Falcón. ¿Es cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes algo de una impugnación? Sí, creo que por ahí leí algo, no sé si es oficial todavía, pero bueno, todo, para eso están las instituciones, ¿no?
Cualquiera que se haya sentido vulnerado en su derecho tiene derecho a utilizar las instituciones para defender sus derechos. Jean Jiménez, una pregunta al invitado, ¿por qué los educadores tienen un seguro máximo de 50.000 bolívares? Eso no alcanza para ninguna operación. Bueno, vamos a hacerle llegar eso al ministro de Educación, a ver qué ocurre allí. Claro, también hay otros comentarios, por ejemplo, lo que pasa es que hay algunos comentarios que son todavía para el diputado Freddy Superlano. Tenemos mucha participación en el día de hoy. Si tiene tiempo un problema económico, ¿por qué hasta ahora no? Si tiene tiempo este problema económico, ¿por qué hasta ahora es que lo reconocen por haber perdido las elecciones? Pregunta Eduardo García. No, nosotros siempre hemos denunciado la necesidad de superar el rentismo petrolero, que el problema no se puede ver como lo que hoy, el clivaje que hoy se ve en el país. Tú no puedes verlo aislado de la realidad internacional. Nosotros insistimos en que aquí el tema no es el modelo que nosotros hemos querido promover y que seguimos defendiendo en el país. El problema ha sido que necesitamos de verdad crear condiciones y que sobre todo quienes cumplen una función de ser los quienes deben proveer los bienes y servicios en el país, cuando se otorguen los dólares, no solamente sean dólares para llevárselos del país, sino ver cómo atacamos el problema de fondo, Vladimir. Y es que necesitamos hacer las máquinas que hacen las máquinas, necesitamos independencia tecnológica. Y para lograr independencia económica necesitamos producir todo lo que nos comemos, necesitamos inclusive exportar alimentos para obtener divisas y responder a las cosas que no podemos producir. ¿Qué tiempo cree usted, diputado, que volvamos a los supermercados sin hacer cola? Dice Rosana Cerino. Mira, yo creo que se está trabajando fuertemente en lograr estabilizar un problema que lo asumimos. Pues yo creo que para nadie es agradable hacer cola, pero estamos trabajando en ello. Ahora, que vamos a aplicar nosotros la medida más fácil, que es la que nos plantea la oposición venezolana, que es aplicar medidas neoliberales donde los precios de los productos se aumenten a un punto tal de que la gente simple y llanamente no vaya a hacer cola porque no tiene dinero para comprar. Porque a diferencia de cualquier otra crisis, Vladimir, si vemos los elementos que hoy están presentes en la situación que vive Venezuela, a diferencia de otros años, aquí en el 89, Vladimir, había de todo en los supermercados y en todos los centros de abastecimiento para tú poder ir a comprar, pero no había liquidez para comprar. No había un bolívar. Las dos cosas son malas, no tener que comprar ni no tener cómo comprar. Bueno, entonces, pero es peor no tener con qué comprar. Entonces, porque ¿qué nos demanda cuando existe liquidez? Demanda que nos hagamos productivos para responder a nuestro mercado interno. Yo diría que las dos cosas son peores. Bueno, una pregunta, señor Rojas. Maduro dijo que el precio del petróleo podría llegar a cero. ¿Por qué ahora decreta una emergencia económica, Julio César Olivera? Mira, yo creo que el presidente hemos podido asumir una batalla y no solamente con el precio actual, se viene dando todo una batalla que permita preservar las grandes conquistas del pueblo venezolano. Ahora, que se necesita el concurso de todos, por supuesto, como te decía, esto no puede ser una batalla solamente del gobierno, esto tiene que ser una batalla de Estado y debemos asumirla así. Aquí dice Jesús Ferney Newman, ya no se ve en novela, Venezuela espera tu programa. Muchas gracias. Bueno, la novela de la realidad, pues. Buenas tardes, Vladimir. Pregúntale si hace cola, Javier Hernández. A veces hago mi colita. Dice aquí, aún hay personas sin saber qué comer en Valera y están construyendo viviendas en terrenos inestables, dice Nicola Marchetti. ¿Eso es verdad? Bueno, nosotros las viviendas que se están construyendo se hacen estudios previos para poder construirse. Hay muchas veces, se trata de desvirtuar una misión tan maravillosa como ha sido la misión vivienda. O sea, decir, construir hogares a venezolanos que antes era inaccesible o simplemente se la llevaba al mercado secundario, el mercado financiero. Bueno, hoy estamos reivindicando al pueblo. A pesar del peso petrolero, seguimos construyendo viviendas. Por aquí también hay comentarios Hoy hay cómo comprar, pero no hay que comer. ¿Cómo nos explica eso? No hay comida en ninguna parte, dice Gabriel Arango. Bueno, lo que te decía, a través del Instagram. Fíjate, nosotros tenemos la red de abastecimiento público más grande del mundo, la tiene Venezuela. Sin embargo, nunca hemos negado que pueda haber deficiencia en algunos rubros. Ahora, insisto, la solución está en maximizar nuestra capacidad de producir y sincerar que debemos producir también, Vladimir. Porque yo te digo algo, nosotros tenemos que ver cuáles son los rubros que de verdad podemos hacer, producir en el país sin necesidad de estar dependiendo de materias primas importadas, porque de lo contrario estaríamos haciendo lo mismo. Aquí dice LF Litsi Urbina, ¿cuántos botones me compro con 500 bolívares de bono a los docentes para uniforme? Que me responda el diputado.
Por aquí te manda saludos Víctor Antoine desde el estado Trujillo. ¿Qué dices tú de esto, de este planteamiento de Litsi Bueno, sí, Urbina? efectivamente, las consecuencias del bombardeo que nosotros hemos sufrido a la economía, tanto externo como interno, porque esto no lo podemos negar. Después de las elecciones empezaron a aparecer un montón de productos, eso hay que decirlo. Eso también a veces te llama a la reflexión, o cosas que ocurren por allí en algunos centros de abastecimiento. Miren, en Portuguesa pasa una denuncia que me llegó. Muchos arroceros y productores de maíz y de otros rubros, cuando termina le termina siendo más beneficioso vender el subproducto, es decir, vender el subproducto que es el producto no regulado, venderlo al precio que le da la gana, inclusive dañan el producto para no venderlo al precio que debe colocarse en la cesta del país. Ale.Villa dice, felicitaciones a tu programa, Vladimir Laguna, ya que estás abriendo una ventana a estos grandes debates que se dan no solo de un partido, sino de diferentes opiniones. Nuevamente felicitaciones. Fíjate tú lo que dice Sonia Guani. Aquí me entró una llamada y no puedo leerla. Pero bueno, otros comentarios por aquí. Pregúntale cómo creemos en ellos cuando nos dan un paso atrás en este sistema económico que ha demostrado que está en crisis. Antonio. No, en crisis está el sistema económico mundial, sobre todo el sistema económico capitalista. Y quien lo niegue, vea lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, nosotros no estamos buscando excusas. Yo creo que nosotros tenemos una realidad que tiene años en el país, que la denunciamos y que es el problema estructural. Si nosotros no superamos el rentismo petrolero, todas las cosas, cada vez que estén fluctuando los precios del crudo, nosotros vamos a tener situaciones similares. Ahora, negar que la política que hemos implementado nosotros para reivindicar de forma social a nuestro país e incluir en especial a venezolanos y venezolanas que nunca iban a poder tener acceso ni a energía, ni a educación, ni a salud, ni a agua potable, sería tapar el sol con un dedo. Yo creo que ahí es donde está el gran debate. ¿Cuál es la clave para que el chavismo pueda recuperar la confianza perdida en buena parte del electorado? La esperanza. Yo creo que nosotros debemos seguir siendo la esperanza de este país y el socialismo sigue siendo la esperanza, no solamente de Venezuela, sino del mundo. La opción devastadora que plantean los grandes capitales, donde no importa el ser humano, sino el capital, no es una opción para Venezuela. Y cualquiera que intente plantearse este tipo de medidas, creo que no aguantaría 24 horas un gobierno en Venezuela. Somos 112 pregunta. ¿Qué proponen ellos para combatir el narcotráfico? Bueno, yo creo que, fíjate, ese tipo de preguntas es interesante. Porque a veces cuando la gente pregunta debe investigar un poco, pero ese es un problema que tenemos. Hay algunos sesudos de la derecha que se la dan de estudioso y no leen ni siquiera Twitter. Pues. O sea, cuando tú revisas en el marco de la Revolución Bolivariana, después que se fue a especiar la DEA, es cuando más se han capturado capos en este país, es cuando más droga se ha confiscado. Y recordemos que, bueno, lamentablemente Venezuela está al lado del mayor productor de droga del mundo y siempre se va a querer utilizar de puente. Entonces, preguntan que cuál es la lucha. Hemos dado una lucha inmensa. Así que... Bueno, muchas gracias, Uber.